Yo les aviso cuando estamos en vivo en YouTube. Entonces, yo... voy a darle broadcast aquí ya. Y me pongo en mute. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y de Pellerano y Herrera, le damos la bienvenida a este foro, agradeciendo a todos aquellos que nos acompañan a través de esta plataforma. Hoy vamos a estar conversando sobre la Ley 141-15 sobre reestructuración mercantil y liquidación de empresas y comerciantes. Y para ello me acompañan dos distinguidos colegas, Carolina León y Félix Fernández, ambos socios de Pellerano y Herrera. Y quien les habla, Betty Soto, consultora jurídica de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Informarles a todos los que nos acompañan que esto se estará transmitiendo también en vivo a través del canal de YouTube de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Básicamente, nuestra intención con este webinar es abordar de manera práctica los aspectos más relevantes de esta ley. Tomando en consideración que, dada la situación mundial por la que estamos pasando actualmente, es muy probable que esta ley se convierta en una herramienta que va a ser de utilidad para muchas empresas en nuestro país. Dicho esto, pues voy a comentarles que vamos a estar dando la oportunidad a que hagan sus preguntas a través de la ventanilla de preguntas que tienen habilitada en la plataforma de Zoom. Vamos a ir tratando de contestarla en el transcurso del conversatorio o en su defecto, pues al final de las intervenciones. Inmediatamente vamos a entrar en materia y para ello le voy a dar paso a Félix, quien nos va a estar abordando todos los aspectos que tienen que ver con requisitos para hacer una solicitud de reestructuración conforme esta normativa legal. Nos va a estar hablando un poco de las bondades que tiene este procedimiento, de cuáles son los requisitos para hacer estas solicitudes, cuáles son las barreras tributarias y, en fin, responder una serie de inquietudes que tienen que ver con la parte de requisitos que establece esta normativa. Sin más, pues los dejo con Félix. Muchas gracias, Betty. Buenas tardes a todos. Sin tratar de que esto sea un tratado de derecho concursal o insolvencia, sino que con la finalidad de promover el procedimiento de reestructuración ante los retos que el COVID nos plantea y dar un insight de la actualidad internacional, queremos tratar primero los requisitos que establece la normativa para el proceso de reestructuración. Antes de esta ley, las empresas se encontraban ante la disyuntiva de que un procedimiento de quiebra implicaba la muerte o la liquidación de la sociedad y una confrontación estéril y duradera por parte de los acreedores que no beneficiaba a ninguna de las partes. De parte de los comerciantes, personas físicas, la única solución era una fuga física, generalmente se iban fuera del país, o una fuga de este plano presencial, lamentable en algunos casos. Ya no hay que acudir ni a la liquidación o deceso de la sociedad comercial, ni a la fuga por parte del comerciante, porque el legislador nos ha provisto de un procedimiento y una normativa para tratar de ayudar a una empresa o un comerciante que se encuentra en proceso de dificultad económica temporal. El legislador ha querido contribuir con ello a mantenerla, a sustentar y hacer más competitiva la industria local y la producción nacional. El objetivo de la ley procura tres aspectos básicos. Primero, proteger a los acreedores ante una
ante una situación de dificultad temporal de su deudor. En segundo, lograr la continuidad del negocio o de la empresa. Y tercero, para los casos que trascienden nuestras fronteras, establecer algún mecanismo de cooperación internacional. Para ello, la ley se basa en una serie de principios como el de celeridad para que los plazos no eternicen el proceso, sino que se procure una solución rápida, evitando los formalismos, que las partes se manejen con una conducta ética, con verdad, con probidad, con lealtad procesal, con buena fe. Y no solamente le exhorta a las partes, sino que lo toma en cuenta para las decisiones que el tribunal adopta y las sanciones que se le imponen a las partes cuando no se manejan de esa forma. También procura una eficiencia, que se logren los objetivos con la utilización la mejor utilización de los recursos o de los medios, que la gobernabilidad económica y corporativa proteja los diferentes intereses que confluyen en el proceso y que se preserve la igualdad de las partes, salvo las excepciones de las prelaciones, privilegios y preferencias legales de ciertos tipos de acreedores. También la maximización del valor de los activos, la negociación amistosa, evitando que las partes se vayan a un proceso de litigioso, sino procurando que contando con la información cierta y verificable, las partes puedan tomar de común acuerdo las mejores decisiones en una negociación amistosa, que haya reciprocidad diplomática para los procedimientos transnacionales, que haya una transparencia e información accesible para todas las partes, incluso de manera virtual, y una universalidad que tiene dos vertientes. Una primera vertiente para todas las partes involucradas, es decir, que ella aplica a todas las partes involucradas. Yo no puedo ser un acreedor que decida no participar o pretenderme excluido del proceso de reestructuración, y una universalidad de todos los bienes del deudor. En cuanto a los requisitos propiamente dicho, el proceso de reestructuración o de liquidación aplica tanto a personas físicas como a sociedades comerciales, pero no a todas las personas físicas. Le aplica a las personas físicas que son comerciantes, sean nacionales o extranjeros. ¿Quiénes son comerciantes? Son aquellas personas que ejercen actos de comercio de manera habitual. Si una persona física está registrada en el registro mercantil ante una cámara de comercio, se presume que es comerciante. Si no, entonces debe comprobar por todos los medios que ejerce habitualmente una actividad de comercio como forma de profesión habitual. Para las sociedades comerciales, entonces, las sociedades comerciales, tanto nacionales o extranjeras, domiciliadas o con presencia permanente en el territorio nacional, también les aplica. ¿A cuáles empresas no les aplica la ley? Bueno, no les aplica a aquellas empresas cuya participación mayoritaria o su control le pertenezca al Estado. Tampoco le aplica a las empresas de intermediación financiera ni a las empresas ligadas al mercado de valores, tales como intermediario de valores, administradora de fondos de inversión, depósitos centralizados, las bolsas de valores, las sociedades titularizadoras y las participantes del mercado de valores, que no sean de suscripción pública. ¿Quiénes pueden pedir el proceso de reestructuración o liquidación? El deudor, evidentemente, sea la persona física o la empresa, y también los acreedores, pero no todos los acreedores. Tienen que ser acreedores que representen al menos 50 salarios mínimos. Su acreencia represente al menos 50 salarios mínimos y ante la ocurrencia de uno o más de los requisitos que la ley establece. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, si una empresa, el deudor, incumple una obligación de pago por más de 90 días, pero que esa obligación de pago sea líquida y exigible, cierta, líquida y exigible, no una obligación de pago que todavía está sujeta a una condición. Cuando los pasivos del deudor, los pasivos corrientes, exceden a los activos corrientes por un periodo de más de 6 meses, cuando se ha incumplido el pago de 6 o más cuotas de impuestos de retención, cuando se ha incumplido el pago de 2 salarios consecutivos, es decir, 2 nóminas consecutivas, excepto cuando ese incumplimiento de pago se deba a algún gravamen que se le haya impuesto al salario del trabajador. También cuando existe administración vacante por ocultamiento o por falta de designación por un tiempo razonable,
y cuando esta administración vacante se acompaña de cierre de locales o la cesión total o parcial de bienes de la empresa a favor de un tercero para que éste lo distribuya entre los acreedores. Porque evidentemente se está evidenciando, y valga la redundancia, se está evidenciando que hay alguna dificultad que amerita un proceso de reestructuración o liquidación. También, si el deudor incurre en prácticas dolosas, fraudulentas, abuso de confianza, estafa, en perjuicio de sus acreedores para incumplir sus obligaciones. También sucede cuando el deudor comunica a los acreedores la suspensión de pagos o la intención de hacerlo en el futuro. Igual sucede cuando una empresa transnacional, su empresa matriz está siendo sometida a un proceso de reestructuración o liquidación en el exterior, cuando existen embargos ejecutivos o inmobiliarios que afectan a bienes del deudor por un monto mayor a un 50% del patrimonio total del deudor, o cuando existan sentencias o ejecuciones de sentencias que pudieran afectar a más de ese porcentaje. La reestructuración, es decir, como vimos anteriormente, la reestructuración tanto la puede pedir la empresa en dificultad como la puede pedir sus acreedores que excedan el requerimiento mínimo de deuda. Si la empresa que está en dificultad es la que lo ha solicitado, bueno, el legislador establece que debe ser autorizado por los órganos competentes de la sociedad, debe otorgarse un poder al representante de la empresa y debe presentar al tribunal una serie de comprobaciones o documentaciones, entre los cuales podemos mencionar estados financieros de los 3 últimos años. Si la persona no es una sociedad comercial, entonces puede ser la declaración jurada de impuestos de los últimos 3 años. Si su actividad comercial no alcanza a 3 años de antigüedad, bueno, las que hayan. También una memoria de cuáles son las razones de la reestructuración, la relación detallada de los acreedores, de los bienes y activos, de las acciones judiciales, arbitrajes o reclamaciones que están en curso y en las que la empresa deudora o el comerciante deudor forman parte. Igualmente, la relación detallada de todos los contratos en los que forma parte, el flujo de efectivo de los últimos 24 meses, la certificación de cumplimiento de impuesto. Este es uno de los puntos más controversiales de los requisitos, que ya de manera reglamentaria se ha tratado de corregir, porque mientras la ley exigía una certificación emitida por la Dirección de Impuestos Internos para comprobar que el deudor está en cumplimiento del pago de sus impuestos, evidentemente si se trata de una empresa o comerciante en dificultad, no necesariamente puede cumplir con ese requisito y se le cierra, constituye una traba para acceder al proceso de reestructuración, y así el reglamento de aplicación viene a subsanar un poco esta situación a través de una certificación que constate que ha presentado sus declaraciones. También debe presentarse el listado de cuentas por cobrar, el listado de cuentas por pagar, el listado de pagos indispensables para la continuidad de la operación y los estados bancarios al momento de la solicitud. Si ustedes ven, se trata de mucha documentación que no necesariamente en un proceso de emergencia se pudieran reunir todas, pero la ley establece también la posibilidad de que el tribunal acepte o reciba la solicitud sin que se cuente con toda esa documentación, otorgando un plazo prudente, pero no muy largo, para que se complete. Cuando quien lo procura, quien solicita la reestructuración o liquidación de la empresa, es el acreedor o el acreedor del comerciante persona física, entonces se le requiere que demuestre su calidad de acreedor. No es que una persona se invente ser acreedor y solicita al tribunal afectar a una empresa o a un comerciante con una medida tan gravosa como un proceso de reestructuración, sino que debe probar su calidad como tal. También si la razón por la cual se solicita la reestructuración es la cesación de pago, entonces se le requiere al acreedor que demuestre haberle notificado una intimación de pago a su deudor. También se le requiere al acreedor, y esto es importante saberlo, una certificación por parte de la Dirección de Impuestos Internos respecto del cumplimiento al día de sus obligaciones tributarias, que también puede ser suplida por una certificación que haga constar que ese acreedor ha hecho sus declaraciones
correspondientes. Y siempre un poder de representación que es más exigible para el caso de que el acreedor que la solicita es una empresa extranjera. Entonces, habiéndoles puesto en contexto de cuáles son los requisitos de la ley, la pregunta que siempre queda en este tipo de procedimientos es ¿cómo determinar que la empresa o yo como comerciante estoy en una situación actual o que en un futuro muy inmediato sea tan difícil que necesite acogerme a un proceso de reestructuración para tratar de salvar mi empresa? La pregunta se la dejo en el aire y quizás entre todos al final podamos llegar a una respuesta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Félix, por tus interesantes puntualizaciones. Hemos estado recibiendo sus preguntas. Vamos a dejar un espacio al final para contestarlas, o sea que pueden seguir haciéndolas a través de la ventanilla de preguntas y respuestas. Luego de escuchar estos comentarios de parte de Félix, pues antes de pasar a Carolina, vale la pena que puntualicemos sobre el tema de los costos, que veo que hay personas que están preguntando sobre el tema de costos. Otra de las inquietudes que siempre surge es el tema de los tiempos, el tema de los plazos, y hablarles un poquito del tema que realmente le ocupa a las cámaras de comercio, que han delegado esta función en la Federación de Cámaras de Comercio, que es el tema de los funcionarios. Voy a tratar de ser breve en esta parte para poder dedicarle tiempo realmente ya a la parte del procedimiento y de las implicaciones que tendría esto post-coronavirus. Con relación al tema de los costos, si bien es cierto, como mencionaba Félix en su intervención, que el principal objetivo de esta ley es lograr la recuperación de las empresas o de los comerciantes que se acojan a la misma por encontrarse en una situación de dificultad económica, la realidad es que la implementación y la ejecución de este proceso, a mi juicio, resulta un tanto oneroso. O sea, hay que ser realistas. Una empresa someterse a este procedimiento, que conforme la misma ley es un proceso que se lleva delante de o sea, lo lleva a un tribunal, es un proceso judicial totalmente. Lo primero que la empresa va a tener que apoderar a un abogado que lo represente durante todo el proceso. Eso conlleva un costo para esa empresa. Pero no solamente eso, sino que conforme la misma ley intervienen necesariamente por lo menos 3 funcionarios fundamentales en caso de que se llegue a la liquidación, que son el verificador, el conciliador y el verificador, el conciliador y el liquidador, y que hay que pagarle sus honorarios también, y que son funcionarios que ejercen una función muy puntual y muy importante durante todo el proceso. O sea que es algo que preocupa, es algo que en la práctica se ha representado una dificultad para las empresas que se acogen a esta ley, y que entiendo que es algo que puede ser mejorado a la hora de que sea revisada la normativa y la reglamentación. O sea que, a mi juicio, no sé, al final podremos compartir apreciaciones quizás entre nosotros. Entiendo que la respuesta es que es un procedimiento un tanto costoso. No tenemos, la pregunta que hacían era de cuál era el costo. No hay un costo determinado, porque eso va a depender de cada caso. Va a depender si concluyen una reestructuración o si terminen una liquidación, eso también va a influir, y va a depender también de cómo se calculen los honorarios de esos funcionarios. Pero en conclusión, la respuesta es que resulta costoso para una empresa que se encuentra en una dificultad económica. Con relación al tema de los plazos, aunque la intención del legislador al momento de la redacción de la ley 141-15 fue lograr un mecanismo y un procedimiento eficiente y eficaz para recuperar lo más pronto posible la empresa, los plazos que son concebidas en las mismas son realmente estrechos, muy cortos, y a veces también, a mi entender, poco logrables. O sea, comentábamos ahorita fuera de la plataforma que un verificador tiene que emitir un informe sobre la situación financiera de una empresa en un plazo no mayor a 15 días. Estamos hablando que para una mediana empresa eso es un tiempo bastante corto, porque es una persona que es un externo, que no forma parte de la cotidianidad de la empresa, que pasa a evaluar
la situación completa financiera de una que se encuentra en dificultad, para indicarle al tribunal si real y efectivamente es una empresa que aplica ya sea para una reestructuración o para una liquidación. O sea, son plazos bastante cortos, y que entiendo que eso en la práctica se ha convertido en una imposibilidad para los diferentes actores de dar cabal cumplimiento a esos plazos. O sea, la realidad es que en la práctica esos plazos no se han podido cumplir en su totalidad. O sea, que eso es algo también que entiendo es otra oportunidad de mejora a la ley al momento de hacer su revisión, de quizás ajustar un poco esos plazos, evidentemente sin perjudicar a las empresas que lo que buscan es tener una solución rápida a ese estancamiento o esa situación financiera que los ataque en ese momento. Pasamos inmediatamente al tema de los funcionarios. Ya se los mencioné, hay 3 funcionarios que la ley dispone de su intervención en calidad de soporte al tribunal durante el procedimiento, que son el verificador, el conciliador y el liquidador. Las cámaras de comercio tienen la obligación, o digamos que la ley les concede esa responsabilidad de evaluar y depurar a los aspirantes, a los profesionales que aspiran a estas posiciones, y validar que cumplan con los requerimientos que establece la ley. No solamente eso, sino que también las cámaras tienen la obligación de hacer la evaluación técnica de esos funcionarios. Esa evaluación técnica es una evaluación oral y escrita sobre aspectos no solamente financieros, contables y económicos, sino también en algunos aspectos jurídicos, pues quien sea designado para estas funciones pues debe tener conocimiento por lo menos de algunas legislaciones que son las que inciden en el procedimiento. La principal función del verificador, como los dije al inicio, es el primer funcionario que interviene y tiene a su cargo pues validar cuál es la real situación financiera de esa empresa, y es quien da paso a que el tribunal determine si procede una reestructuración o si amerita que directamente la empresa se vaya a un proceso de liquidación. Una vez pronunciada la reestructuración por parte del tribunal, pues se designa el conciliador, que entiendo es una de las figuras también más importantes del proceso, pues digamos que tiene un rol bastante difícil, que es tratar de mediar entre los deudores y los acreedores y tratar de construir entre ellos un plan de reestructuración. Este funcionario también tiene a su cargo la función de encargarse de supervisar la ejecución de ese plan de reestructuración. Entonces, en el caso de que en este proceso de conciliación no se llegue a ningún acuerdo entre los acreedores y el deudor y no se pueda estructurar un plan de reestructuración, pues entonces procede la liquidación. O pudiera el mismo conciliador recomendar la liquidación, o también el mismo verificador recomendarla desde el inicio. Entonces, una vez pronunciada o aprobada la liquidación por parte del tribunal, pues entonces se designa a un liquidador que es el encargado de levantar un listado o un inventario de los bienes del deudor y determinar la verificación de las acreencias, así como el orden en el que deben ser, el orden de los acreedores, o sea, el orden en el que van a ser, en la que van a temperar cada uno los pagos de sus acreencias. Igualmente tiene a su cargo pues la estructuración y la presentación de un plan de liquidación, que debe presentarlo también al tribunal para fines de ejecución. Entonces, dicho eso, vamos a quedar abiertos a las preguntas que tengan que ver con el tema de los funcionarios, para contestarla también al final, y cualquier duda que tengan respecto de mi intervención. Vamos a pasar inmediatamente a la parte de Carolina, quien nos va a estar hablando un poco sobre las preocupaciones de los diferentes actores en los procesos de reestructuración. Entiendo que es uno de los temas más interesantes que vamos a estar tocando en el día de hoy, porque tenemos espectadores, no solo abogados, sino también empresarios, representantes de entidades de intermediación. Y entiendo que en esta oportunidad, pues Carolina nos va a dar hablar un poco sobre la visión del empresario, la visión de los acreedores,
y obviamente las preocupaciones que son comunes a todas las partes. No les quito más tiempo y vamos a dar paso inmediatamente a Carolina. Gracias, Betty. Buenas tardes. Como bien dijo Betty, a mí me tocó la parte de tanto la visión del deudor empresario que se somete a la reestructuración como la del acreedor de esa persona que se somete a la reestructuración. Y ambas partes tienen sus interrogantes, tienen sus cuestionamientos ante un proceso que es poco conocido actualmente y del cual tenemos muy poco precedente. La solicitud de reestructuración abre lo que sería el aspecto más relevante de esta ley y es precisamente cuando se notifica al deudor que que la solicitud de reestructuración ya comenzó, o sea, se admitió en el tribunal y se depositó en él, y tanto el verificador como el tribunal deben ser informados sobre cualquier acto que realice el deudor, ya sea de modificación de los estatutos sociales, fusiones, absorciones y escisiones, constitución o ejecución de garantías sobre sus bienes, compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos, acuerdos de terminación, conciliaciones o transacciones sobre sus obligaciones, acuerdos con los acreedores, enajenación de bienes, básicamente para fines de mantener al tribunal y al verificador que se ha designado ante esa solicitud de reestructuración debidamente informados y que el verificador pueda incluir en ese informe que tiene que evacuar en prácticamente 15 días hábiles, que es muy poco, su recomendación sobre si ha lugar la reestructuración o si él entiende que no es una empresa apta para reestructurar y que debe ir a liquidación. Al final queda a la libre apreciación del tribunal si acoge la decisión del verificador o no la acoge. Luego, mayores cuestionamientos es qué pasa luego de que la solicitud de reestructuración se admite completamente, se aprueba la reestructuración, luego que se rinde el informe, adquiere la cosa irrevocablemente juzgada porque está sujeta a recurso y se designa al conciliador. Entramos en el proceso de conciliación. Esa parte es la parte más controversial, principalmente para los acreedores de la empresa, porque tiene efectos suspensivos en diversos actos que van a ser suspendidos o congelados en el tiempo a los fines de ver si es posible llegar a hacer un plan de reestructuración. Digo si es posible porque muchas veces no pasa. Hay veces que el conciliador tiene la potestad de simplemente llamar a liquidación porque entiende razonablemente que no van a llegar a un acuerdo con los acreedores. Entonces, ¿cuáles actos quedan suspendidos? Todas las acciones judiciales, administrativas o arbitrales, las vías de ejecución, los embargos, el cómputo de los intereses tanto convencionales, judiciales, las ejecuciones de cláusulas penales, sobre todo el pago de toda acreencia surgida con anterioridad a la solicitud de reestructuración y los procedimientos de ejecución de créditos fiscales. ¿Cuáles son las exclusiones? La ley siempre salvaguardó la parte de los trabajadores. Entonces, de ahí la exclusión de las acreencias laborales y aspectos relativos a la seguridad social y los pagos que sean indispensables para el curso ordinario del negocio. Esto es importante porque en la parte de la reestructuración, el negocio continúa operando. Lo que sí está es bajo observación del tribunal, en su momento del verificador también, y en este momento que estamos ahora del conciliador. Pero la empresa evidentemente tiene limitaciones en lo que puede hacer y lo que no puede hacer, pero sigue operando bajo su misma administración, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. La empresa inclusive durante el proceso de conciliación, que es cuando se está elaborando el plan, pudiese reestructurar su pasivo, o sea, pudiese reestructurar sus deudas, obtener financiamiento, constituir garantías,
puede usar inclusive bienes que estén garantizados, evidentemente, bajo anuencia del acreedor que se encuentre beneficiado de esa garantía en su momento, y me refiero evidentemente a bienes inmuebles, pero pueden haber inclusive sustitución de garantías. Es una pura negociación entre partes, que puede ser que se dé como no se dé, pero al final todas quieren un mismo fin, quieren preservar la empresa, quieren que continúen las operaciones, porque nadie de estos actores quiere ir a un proceso de liquidación judicial, en donde tú no sabes si realmente puedes obtener todo lo que invertiste en esa empresa o toda tu acreencia del lado del acreedor. ¿Qué pasa con el deudor? ¿Cuáles son sus obligaciones contractuales? ¿Se permanecen, no permanecen? Sí, los contratos permanecen vigentes. Esa es la excepción. Ahora bien, el tribunal debe de discriminar correctamente si los contratos son necesarios para la operación diaria de la empresa o bien no son necesarios para la operación de la empresa. Si no son necesarios, el tribunal tiene la potestad de terminar los contratos. Se quedan solamente los que sean necesarios para que la empresa opere. La otra cosa importante en cuanto a la parte contractual es que las cláusulas que nos encanta incluir a nosotros abogados de potestad, que nos da la potestad a la otra parte de terminar unilateralmente en contrato en caso de solicitud de reestructuración, no se puede aplicar, eso es inválido. Esto así porque si, imagínense, si es un contrato que realmente es necesario para la operación diaria, quedarse, por ejemplo, sin un suplidor de gasoil en una empresa que realmente necesita una planta eléctrica constantemente, sería nefasto. Entonces, la ley trata de preservar la continuidad de la empresa y por eso no da lugar a terminación unilateral de los contratos. En cuanto a las cláusulas contractuales también que sean perjudiciales para la situación, para el deudor, la situación patrimonial del deudor y que hayan sido convenidos 60 días hábiles previos a la designación de la conciliación o al inicio del proceso de conciliación, se reputan como inválidas. Y este es el caso, por ejemplo, de las cláusulas de aceleración de créditos. A modo de recapitular, deben quedarse con la idea de que en el proceso de reestructuración la empresa continúa sus operaciones, no se ve obligada a terminar los contratos, tiene la oportunidad de reestructurar sus operaciones, de reestructurar sus créditos, sus financiamientos y sus garantías, y se suspenden las acciones judiciales y ejecuciones sobre los bienes. Eso es lo más importante. Creo que eso y la parte de que no se suspenden también los pagos a los acreedores, los pagos de deudas. Ahora, ¿qué pasa con el órgano de administración? ¿Cuál es el principio? El principio es que en un proceso de reestructuración, el órgano de administración permanece igual. No hay ningún cambio de administradores, a menos que el conciliador entienda razonablemente, y tiene que evidenciarlo, por supuesto, que debe de ser sustituido, tal vez porque en su momento no cumplieron con las normas que deben de existir en el procedimiento de reestructuración o con las limitantes que deben de llevar a cabo. Entonces, ellos pueden solicitar que se remueva el órgano y si el tribunal lo acoge, entonces el conciliador temporalmente sería el administrador. Pero esto es la excepción y la verdad es que de los pocos casos de reestructuración que existen, creo que ninguno ha llegado a ese punto, porque no se quiere dejar la empresa, ese no es el espíritu de la empresa, porque resultaría hasta un poquito, le quitaría confianza de sus stakeholders, o sea, de los terceros que realmente giran alrededor de la empresa, del negocio en sí, que se quiere preservar con la reestructuración.
Entonces, ¿qué más hace el conciliador? Bueno, el conciliador tiene la potestad de administración. ¿Pero en qué sentido? Porque dijimos que la empresa queda tal cual en cuanto a la parte administrativa, pero el conciliador, como está buscando la forma de preservar el activo, de ver cómo baja pasivo o ver cómo el pasivo no sigue incrementando, lo que puede hacer es convocar a los órganos de gobierno, dependiendo del tipo de sociedad que sea, o en caso de ser evidentemente una persona física no hay que convocar a nadie, pero puede hacerlo perfectamente y los órganos de gobierno deben de asistir. En caso de que no lo hagan, puede solicitárselo al tribunal para que el tribunal mande a hacerlo judicialmente. Estas potestades prácticamente administrativas para tratar temas de enajenación de activos, los propios refinanciamientos que estuve diciendo previamente, etcétera. Todo, evidentemente, en pro de la preservación del activo. El conciliador también tiene funciones de supervisión y supervisión de que la empresa y el órgano de gobierno de la empresa continúe sus operaciones y se desempeñe tomando en consideración todas las medidas que se vayan tomando en el curso del tiempo. También que se vayan dando las negociaciones particulares con los demás asesores, tanto de los acreedores como de los trabajadores, y del fisco principalmente. El curso diario del negocio prácticamente se ve, yo diría que impactado por la reestructuración, pero no cesa. Impactado porque aunque la empresa continúa, siempre se va a tratar de minimizar costos, se va a tratar de minimizar, como dije, los contratos que realmente no forman parte de lo que es el curso ordinario y que no valen la pena tenerlos, por lo menos no son prioridad en el momento, pero le da tranquilidad a la parte de los acreedores. Y cuando hablo de acreedores, no solamente son acreedores, entidad financiera. Cuando hablo de acreedores, pueden ser acreedores y obligaciones de hacer por los contratos que se haya suscrito la sociedad. ¿Qué pasa con la visión del acreedor? El acreedor puede, en un proceso de reestructuración se ve un poco cuestionado porque no puede cobrar su crédito en este momento, no puede ejecutar en caso de tener garantías y prácticamente se siente que no puede hacer nada. ¿Qué pasa? El acreedor sí puede participar en los procesos de reivindicación que hace el conciliador, pero el conciliador trata de buscar los activos que se encuentran en manos de terceros e integrarlos a la masa para, evidentemente, incrementarla lo más que se pueda. También, y lo más importante de los acreedores, es que puede objetar cualquier enajenación de bienes. El asesor de los acreedores siempre tiene que tener su opinión, siempre tiene que emitir su opinión en cuanto a determinadas acciones dentro del plan de reestructuración. Eso sí se respeta. Y en cuanto a, y creo que este es una situación, este es un tema bastante importante, en cuanto a los créditos garantizados, el plan de reestructuración debe prever el pago del valor de las garantías correspondientes a los créditos garantizados o privilegiados. Y, evidentemente, proveer un tratamiento similar a créditos de igual naturaleza, que esa es la regla general. Ahora bien, la parte que más, y creo la que más ruido ha creado, es la de la posibilidad de anulación de transacciones previas realizadas dentro de los 2 años anteriores a la solicitud de reestructuración. Me explico. Los acreedores tienen la posibilidad, tanto el acreedor como el conciliador, de solicitar, revisar una determinada acción, ya sea de enajenación, de dación en pago
cualquier acto que haya hecho la sociedad dentro de los 2 años anteriores a la solicitud de reestructuración. ¿Y por qué causa tanta preocupación? Porque 2 años es un plazo muy largo. Creo que somos uno de los países que tiene ese periodo de revisión, porque es normal que las leyes de reestructuración lo tengan más largos que existen. Y la situación patrimonial de la empresa puede cambiar de un momento a otro. Tal vez si lo hiciste 2 años atrás y entra en el periodo de revisión, tal vez la situación de la empresa era la otra. Realmente no querías con ese acto perjudicar a la empresa, perjudicar a los acreedores, y puede estar sujeto a revisión y te puedes ver envuelto en una situación como esta. Cuando digo te puedes ver envuelto, es tú como acreedor. Entonces, el principio es que la solicitud, la persona que debe probar que existe, efectivamente ese acto fue perjudicial para la masa y que se hizo para distraer los bienes del deudor, debe ser el que solicita la revisión. Sin embargo, esta carga de la prueba se invierte por la ley en determinados casos, que es donde se presume que hubo que se hizo con la intención de perjudicar. Entonces, el que tiene la carga de la prueba ahí es el tercero que se benefició en su caso, o el deudor se puede ayudar a esto en su momento. ¿Cuáles son esos actos? Los actos traslativos de propiedad, tanto mobiliaria como inmobiliaria, realizadas a título gratuito o por un precio significativamente inferior al valor de mercado. Todo contrato suscrito con terceros en el cual el deudor pague una contraprestación de valor notoriamente inferior a la prestación de su contraparte, o por el contrario, notoriamente superior a la contraprestación que recibió. Las condonaciones o quita totales o parciales de deudas del deudor, los pagos de obligaciones no vencidas hechas por el deudor, el otorgamiento de garantías o incremento de garantías vigentes por deudas contraídas antes de la fecha de la solicitud de reestructuración sin contraprestación razonable, o cuando el contrato en sí no decía que esa garantía se iba a constituir. La transferencia de propiedad realizadas a favor de uno de los acreedores, en donde, es lo que llamamos dación en pago, en donde los bienes que recibe resultan en valor mayor que el crédito que tenía contra la sociedad. Y los actos realizados con personas relacionadas, ya sea con el Consejo de Administración, ya sea con compañías en donde el deudor sean afiliados, o sea, tenga más del 51% del capital suscrito y pagado, o ejerza el control de la sociedad, etc. Yo creo que esa es la parte más, yo diría que más sensible de este proceso. Y creo, la verdad, no sé si se ha visto en los procesos de reestructuración, se ha visto una revisión bien exhaustiva o tan para atrás de los 2 años, pero sé que es un tema que preocupa mucho a la hora de otorgar financiamientos, principalmente a entidades de intermediación financiera o entidades financieras internacionales. Y es algo a tomar en cuenta, tal vez inclusive en una posible modificación de la ley en el futuro, porque la verdad es que el plazo es muy extenso y el patrimonio puede variar mucho. Por último, en la parte de la liquidación, si la empresa en la parte de la reestructuración se entiende que efectivamente no se puede reestructurar, o el conciliador entiende que no va a haber acuerdo, no podemos ir a una liquidación. Eso es, nosotros decimos, feliz es la espada de la liquidación, porque nadie quiere ese momento. Lamentablemente llega en lo que es, en cuanto a estadística, la poca que tenemos,
La Cámara llegan más liquidaciones que reestructuraciones, es una pena, pero eso tiene que ver mucho con el momentum en que uno escoge para reestructurar, porque creo que tal vez esperamos mucho para eso. La liquidación, a grosso modo, bastante breve, contrario a la reestructuración, la empresa se desapodera de su órgano de administración, el liquidador toma las riendas del negocio y es el que se encarga de hacer el plan de liquidación y la liquidación de los bienes que somete al tribunal para fines de aprobación. En cuanto a en cuanto a los acreedores, los efectos de la suspensión que dijimos previamente cesan y pueden comenzar sus procesos individuales si dentro de un plazo de 45 días hábiles contados a partir de la sentencia que establece la lista definitiva de acreencias, no se ha hecho la liquidación. O sea que pueden continuar con sus procesos contra la sociedad. Como pueden ver, la reestructuración resulta mucho mejor que la parte de la liquidación. Y creo que la pregunta aquí, y la retomo con Félix, ¿en qué momento es que sería conveniente hacer una reestructuración de la empresa? Porque eso es crucial para el éxito de la misma y para llegar a un acuerdo con los acreedores y con el fisco y con los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. La verdad es que es un tema por donde hay mucha tela por donde cortar. O sea, pudiéramos dedicarle toda una tarde al tema, sobre todo del procedimiento, las bondades de la reestructuración, y esa pregunta que lanzabas de ¿cuál sería real y efectivamente el mejor momento para que una empresa tome la decisión de acogerse al proceso de reestructuración que establece la ley? ¿O cuál sería más bien el detonante o el indicador para que una empresa tome esa decisión? Yo creo que eso va a depender de la realidad de cada una de las empresas, pero definitivamente de ello va a depender el éxito o no de estos procedimientos. Antes de pasar a las preguntas, tenemos como 65 preguntas. Obviamente no va a dar el tiempo para contestar a las 65. Hay muchas de esas preguntas que están repetidas. Las vamos a contestar ahora al final. Invitarlos a que aquellas preguntas que no queden por contestar, pues que nos las envíen al correo a info@Cámara Santo Domingo, porque la idea es poder contestar todas sus inquietudes. Como última intervención, nosotros teníamos una dinámica, digamos que de compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido en la implementación de la ley de reestructuración y cuáles son los retos que nosotros entendemos que va a tener este tema de la realidad actual que tenemos, que es la virtualización de los procesos post-COVID-19. Hablarles un poquito de las experiencias de la implementación. Creo que cada uno de nosotros hemos hablado de manera muy sucinta al respecto, pero estamos preparados para hablar de precedentes exitosos. Comentábamos nosotros fuera del foro que todavía no es el momento como para nosotros analizar o evaluar si la República Dominicana tiene precedentes exitosos. Recordemos que esta ley es una ley que se promulgó, que entró en vigencia, perdón, en el 2017. No fue hasta enero del 2018 que se presentó el primer caso. O sea que nosotros estamos prácticamente en pininos en estos temas. Entiendo que todavía no estamos para hablar de precedentes exitosos. Tampoco entiendo que estamos como para autocriticarnos y hablar de malas experiencias, sino más bien de oportunidades y retos. Yo entiendo que sí, como precedente exitoso, lo mencionaba Félix al inicio, nosotros pasamos de no tener una normativa que regulara estos procedimientos, únicamente disposiciones dispersas que establecían o regulaban únicamente la liquidación, a una norma que con sus oportunidades pues establece un proceso real que busca realmente la recuperación de la empresa. Yo entiendo que eso es algo positivo de esta legislación y que me atrevo a decir
que se convierte en un precedente exitoso para la República Dominicana porque nos coloca en una posición más competitiva de cara a otros países, dándole la oportunidad a las empresas de que realmente se reestructuren. ¿Qué nos falta? Yo entiendo que nos falta un gran camino por recorrer. Definitivamente, Carolina mencionaba en su intervención muchas oportunidades de mejora a la legislación, lo mencionaba también Félix y yo también en la mía, el tema de los plazos, el tema de los honorarios, el tema de definir y quizás flexibilizar un poco la designación o los requisitos para que las personas puedan fungir como verificadores, conciliadores y liquidadores. El tema de la virtualización, eso es algo también, la ley misma prevé una serie de mecanismos que se hacen de electrónicos, notificaciones electrónicas. Hoy en día realmente no se hacen, entiendo, primero porque no contamos con la plataforma para hacerlo y segundo porque hay una desconfianza en el sistema. O sea, la comunidad jurídica y de manera en general en la República Dominicana entiendo que somos usuarios tímidos de los métodos digitales y virtuales. Y yo entiendo que el tema del COVID-19 es una experiencia que nos va a llevar de manera acelerada a entrarnos a ese sistema. Entiendo también que otra de las oportunidades de mejora que tenemos es la necesidad de un mayor conocimiento de la ley, de todos los actores, las empresas, los abogados, los jueces. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, aprender de otras experiencias, de otras jurisdicciones. Y entiendo que urge ya, o sea, estamos hablando de una ley que entró en vigencia en el 2017. Al principio se decía, mira, no queremos estar volviendo al Congreso para modificar una ley, experimentemos con lo que tenemos, pero yo sí creo que ya luego de 3 años de implementada la ley, hay una oportunidad de mejorarla y de ir sometiendo una modificación, porque nos hemos dado cuenta que en la práctica hay cosas que no pueden aplicarse y que dificultan realmente lograr una reestructuración exitosa. Dicho eso, yo quisiera, Carolina y Félix, preguntarle a ustedes, ¿cómo entienden ustedes que se van a manejar estos temas con el tema de la sobrecarga judicial al momento del reinicio de las labores? O sea, en algún momento saldremos de esta situación. ¿Qué experiencias ustedes han podido observar en otras jurisdicciones? ¿Qué medidas han adoptado otros países para mitigar estos efectos en materia de reestructuración y de liquidación? Me gustaría compartir con la audiencia qué experiencias ustedes han visto en otras jurisdicciones. Gracias, Betty. Sí, la virtualidad procesal que nos ha abocado el COVID-19 representa también un reto para el proceso de reestructuración. Los tribunales tienen sobrecarga judicial y es esperable que sea mayor por el reinicio de las labores ante un proceso de suspensión en vista del estado de excepción. Por suerte, se han designado tribunales especializados para conocer de estos asuntos que procuran mantener el ritmo de los plazos que establece la ley, pero la virtualidad también afectará, por ejemplo, la labor de los funcionarios. Si antes el plazo para que el verificador realizara su trabajo era muy estrecho, ahora que se prevé un distanciamiento físico más allá de la permanencia del estado de excepción, nos preguntamos, ¿podrá hacerlo de manera virtual el liquidador o el verificador o el conciliador su trabajo? En el caso de las reuniones entre acreedores con el conciliador y los diferentes intereses encontrados, evidentemente que sí, lo haríamos con herramientas como esta, pero para ciertas actividades que requieren la presencia física en la empresa, representa un reto. También está el asunto de la autenticación de los documentos digitales, que se va a requerir que la virtualidad va a requerir, y ahí la Cámara quizás tendrá una labor preponderante. Y desde el punto de vista de las experiencias que hemos identificado alrededor del mundo, bueno, Pellerano y Herrera es parte del Exmundi, una red global pionera y de primer nivel de oficinas independientes de abogados, y estuvimos analizando la práctica de insolvencia, y entre las medidas que se han adoptado en varias jurisdicciones, por ejemplo, se ha extendido entre 60 y 120 días el plazo de incumplimiento
deudas para que los acreedores puedan acceder a un proceso de reestructuración, dándole como un respiro a las empresas. También se ha suspendido en otras jurisdicciones el derecho a solicitarla por 6 meses, en algunos países para empresas MIPYMES y para empresas consideradas estratégicas. En otros se ha establecido una moratoria, es decir, una suspensión de la obligación de pago para las empresas por un periodo de tiempo, o se ha aumentado el monto de la deuda mediante la cual el acreedor se legitima para que solicite la reestructuración. Aquí les decía que en República Dominicana es 50 salarios mínimos. Entonces ese tope mínimo para legitimarte para accionar en otros países se ha incrementado a raíz del COVID. También en algunos países donde el procedimiento era muy largo, ahí existe la paradoja, se han acortado los plazos para que el proceso fuera más fluido y se pudiera ayudar más rápido a la empresa en dificultad. Pero como ustedes ven, todas esas medidas propenden a proteger el deudor y se han olvidado del acreedor. Incluso las experiencias en otras cortes de otros países es que los tribunales han sido muy empáticos con la situación de las empresas deudoras, lo cual es plausible siempre y cuando no haya por parte de la empresa deudora algún abuso de los derechos que se le han otorgado en vista de esta situación y que se han presentado, o sea, empresas que realmente no están en dificultad y han cesado sus pagos sin ninguna justificación. Entonces, ese es otro punto que se está analizando en jurisdicciones europeas. Esa ha sido la experiencia reciente de otras jurisdicciones que hemos sabido. Ahí comentar también, puntualizar lo que comentabas, Félix, con relación al tema de la autenticación de documentos digitales. Antes de ayer, el Poder Judicial pues aprobó la política para la implementación de la firma electrónica, y ayer ellos tuvieron la presentación del plan de continuidad de servicios de administración de justicia, donde en dicha presentación pues ellos, la visión que tienen es precisamente pues la virtualización de muchos de esos servicios. Nosotros desde la Cámara, ante esta situación que se ha estado presentando, pues estamos ofreciendo, de hecho lo hemos ofrecido siempre, pero ahora pues con más fe, el servicio de emisión de firmas digitales, y ya hay una autorización y de hecho una nueva normativa, una nueva resolución del Indotel del 2010, de finales del año pasado, en la que ya se permite la emisión de firmas digitales sin la necesidad de tener, con la oportunidad de poder comprobar de manera remota la identidad de la persona, o sea, sin la necesidad de que haya un traslado físico. O sea, puedes hacer tu solicitud de manera electrónica y esa validación también se hace de manera remota y recibes tu certificado de firma digital. Esto yo entiendo que va a ayudar bastante en todo este proceso, no solamente para los procesos de reestructuración y de liquidación de empresas, sino para toda la vida corporativa de las empresas, porque evidentemente no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación. Y entiendo que de esta situación, que es una situación bastante difícil, pues hay que sacar las oportunidades. Y entiendo que esto es una oportunidad para que la República Dominicana pues entonces se monte en ese camión o en el tren de la digitalización. Ya dentro de ese plan que presentó el Poder Judicial, pues ellos también hablaron del tema de la validación o el reconocimiento de los documentos digitales, de la firma digital. O sea que eso entiendo también que son pasos que van a ayudar a poder avanzar, pero definitivamente hay una serie de limitaciones que para estos procesos ameritan la presencia física y que no van a poder conocerse de manera virtual, como es la labor de los funcionarios, por ejemplo, de un liquidador que debe verificar la existencia de ciertos activos que tendría que trasladarse a ciertos lugares. Obviamente ahí habrá ciertas limitaciones. No quiero que sigamos quizás abundando en más temas, porque tenemos 77 preguntas para poder irlas contestando. Yo tengo unas que he identificado que se repiten muchas veces, que tiene que ver con los requisitos para ser verificadores, conciliadores y liquidadores, que no los mencioné realmente en mi intervención. Básicamente, el principal requisito para ser funcionario
que establece la ley es que tiene que ser necesariamente una persona física, no puede ser una empresa jurídica. No puede ser una persona jurídica, perdón, tiene que tener por lo menos un título universitario, tiene que tener experiencia relevante de por lo menos 5 años, ya sea en administración de empresas, asesoría financiera, jurídica o contable. Igualmente no puede desempeñar ninguna función pública para ejercer esa función. Debe tener reconocida probidad y solvencia moral, no estar sub judice, y una serie de requisitos ya formales que lo pueden encontrar en la página de Fedocámaras, que tiene todos los requisitos dedicada a reestructuración únicamente, que es reestructuracionmercantil.do. Ahí van a encontrar cuáles son todos los requisitos para aplicar, e igualmente todas las decisiones que ha tomado la jurisdicción especial de reestructuración mercantil en estos temas también se encuentra colgada en la página. Ahí van a encontrar las resoluciones que se han emitido de designación de verificadores, de conciliadores y de liquidadores. Igualmente hay dos personas hicieron la misma pregunta también con respecto a que si existen casos concluidos o en curso en la República Dominicana. Sí, ya hay casos concluidos. Se han conocido 8 solicitudes de reestructuración y de liquidación en los tribunales especiales. 2 de ellas pertenecen a la zona norte, a Santiago. Una de ellas ya concluyó y los otros están en curso. Otra de las preguntas que hacían es que si la solicitud de reestructuración o liquidación la puede hacer únicamente el acreedor. La respuesta es, sí, que la puede hacer únicamente el deudor. Félix habló de eso, la respuesta es que no. Puede también ser iniciada por un acreedor o grupo de acreedores. Alguien pregunta que si también aplica para pymes. Igual Félix también lo mencionó, o sea, la ley no discrimina tamaño de empresa, la ley aplica igual para empresas, incluso para personas físicas que se dediquen al comercio. Y sin importar, porque ya también la persona que preguntaba que si importa el tiempo que tenga la empresa operando. La ley tampoco establece un requisito de tiempo de operación. Voy a abrir también aquí más preguntas para irle preguntando a ustedes, o no sé si ustedes prefieren irlas viendo, irla contestando, Félix. Preferimos tu moderación. Ok, perfecto. Pues yo la voy a ir, me voy a ir al panel de preguntas y respuestas para irlas haciendo. Preguntan, ¿existe que si la ley deroga alguna disposición respecto al plazo de gracia que establece el Código Civil? No, la ley no deroga plazo de gracia establecido por el Código Civil. Lo que hay que identificar es, en un caso práctico, cuándo aplicaría un plazo de gracia y cuándo beneficiarte de la suspensión de ejecuciones que la ley consagra a favor del deudor en el proceso de reestructuración. Ok, aquí otra pregunta que hace: ¿cuáles son los beneficios de una reestructuración para una empresa incapacitada para cumplir acreencias por baja de los ingresos? Creo que Carolina brevemente tú lo mencionaste, pero quizás refrescar. Estaba en mute, perdón. ¿Cómo una empresa, perdóname? Pregunta que cuáles son los beneficios de una reestructuración para una empresa que esté incapacitada de cumplir con sus compromisos financieros. Lo que pasa es que la reestructuración, lo bueno de la reestructuración es que te para los pagos que tengas que hacer por tus acreencias surgidas previo a la solicitud de reestructuración, te para las ejecuciones de bienes, los embargos. Entonces, eso te ayuda a renegociar la operación comercial de tu empresa. Prácticamente tú te sientas en una mesa con todos tus acreedores, tanto tus proveedores como los bancos, que son los que te prestan, y te ayuda el cash flow. Te ayuda el cash flow porque los contratos no se pueden terminar, permanecen vigentes. La empresa continúa, el fisco también deja de cobrarte,
porque ya cuando se llega a ese nivel de insolvencia o ese nivel de poco ingreso en caja, no, por lo general también tienes deudas en el fisco, o tienes problemas en el clima laboral por tus empleados, no puedes cumplir con sus beneficios. Entonces, la verdad es que te ayuda a que, como eso se congela, tú te puedes sentar y reestructurar, como dice la palabra. La empresa sigue sus operaciones diarias, continúan los contratos, te siguen supliendo, y eso te da un respiro dentro de la propia negociación con tus stakeholders para que la caja no se vea más afectada de lo que está. Claro, si la situación es de insolvencia, en donde el patrimonio neto está cada vez más perjudicado, entonces ya va a llegar que el mismo conciliador o el mismo verificador, si no llegó a la conciliación, va a decir que esto no se puede reestructurar sino liquidar. Por eso es importante, vuelvo y repito, el momento en que se haga. Claro. Otra pregunta muy interesante que hacen es, ¿qué sucede con los acreedores que aparecen luego del cierre del proceso de reestructuración o liquidación? En el proceso de reestructuración hay varias etapas en donde te permite a ti, comienza desde que se hace público y se publica prácticamente la sentencia que se admite la reestructuración y se abre el proceso de conciliación. En ese proceso hay varias etapas en donde los acreedores pueden levantar la mano y registrar sus acreencias. Pero llega un momento en que ya no lo van a poder hacer, porque evidentemente es en base a eso que se hace el plan de reestructuración. Hay un cut-off date, como decimos nosotros, hay un momento en que ya se tiene que cortar. Pero si la empresa pasa la liquidación y no te dio tiempo, ahí también vuelves y se abre la oportunidad de tú poder registrar tu crédito. Entonces, lo que sí es estar bien atentos. Por ejemplo, si tú eres un acreedor, tanto de obligaciones como de dinero, banco, financiero, y tú de una empresa que tú sabes que tiene problemas de insolvencia, tienes que estar atento porque ella tiene el deber de notificarte, te van a notificar. O sea, que tienes que actuar en el momento. Otra persona pregunta por YouTube que si la verificación es un paso que puede ser omitido a criterio del tribunal, pasando directamente a la conciliación. La respuesta es que no. La verificación no puede ser omitida. Sí pudiera ser omitida, por ejemplo, la conciliación en caso de que el verificador recomiende que por la situación en la que se encuentra la empresa lo que corresponde es una liquidación, pues entonces el tribunal pudiera decidir irse directamente a liquidación, pero en ningún caso la verificación puede ser omitida. Aquí hay otra pregunta directa para ti, Carolina. Donde dice, muy interesante, la licenciada León menciona la notoriedad para calificar una contraprestación inferior o superior al servicio prestado como parámetro de nulidad. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo se calcula esa notoriedad? Partiendo de que en materia de compras públicas, la Dirección General señala que no se puede tomar el valor del mercado y justifica el sobreprecio, en vista del plazo y los costos, que es esperar un pago al Estado. ¿Qué criterios deberían aplicar los jueces como una prestación notoriamente perjudicial para la empresa? Esa parte es una gran pregunta. Queda a la libre apreciación del juez, porque imagínate, te digo algo, entre los mismos jueces también van a haber diferentes criterios en ese punto. Es sumamente subjetivo. ¿Qué tú entiendes? Fíjate, la ley sí dice significativamente, o sea, tiene que ser algo muy por debajo de lo que realmente la empresa dio en contraprestación, o por el contrario, muy por encima de lo que recibió, según sea el caso. Pero debe ser algo notorio, no algo que varíe por 3 pesos. Yo lo que veo es que va a depender cada caso, y eso hay que verlo caso por caso. Eso es el tribunal que es libre y soberano. No sé si Félix tiene algo que decir al respecto. Él es libre y soberano de entender cada caso en cuestión, si aplica o no aplica. Pero estamos de acuerdo de que es un poco subjetivo. Así es. Ok. Vamos a ver, seguimos con preguntas. Dice, ¿puedo solicitar reestructuración por problemas con la DGI?
¿puede la DGI someterme a reestructuración? Félix, dime, ¿qué tú opinas? Yo primero, espérate, yo no creo que la DGI someta a No, yo tampoco. esa, ¿eh? Félix, ¿qué tú piensas? Te mute, ok, ya. Ese es uno de los temas que más controversia suscitó cuando se comenzó a socializar la legislación durante el proceso de vacatio de leyes. Técnicamente debería permitírsele a una empresa hacerlo. Sin embargo, la traba tributaria consiste precisamente en obtener una certificación, dice la ley, que es de cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero dice el reglamento, o lo suavizó el reglamento, que con una certificación emitida por la DGI en la que se haga constar que la empresa en dificultad ha presentado sus declaraciones, sería suficiente para acceder al proceso de reestructuración. Aquí hay otra pregunta interesante que nos hacen por YouTube, que es que cuál es el régimen, que a los fines del proceso de liquidación, ¿cuál régimen aplica? ¿El de la ley 141-15 o el de la 479-08? Ya que el de la ley 141-15 dice que la ley 479 es supletoria, pero la ley 141-15 prevé la liquidación. Entonces, ahí tenemos. Carolina, ¿tú quieres contestar? Sí. Está en mute. Sí, perdón. Yo le voy a dar paso a Félix, que es el litigante, pero fue un conflicto de leyes que recuerdo me surgió en una opinión a una entidad financiera que justamente no entendía por cuál vía era que se iba a ir. Y la verdad son vías, son alternativas. O tú te vas por la 47908, porque esto es a instancia de parte, o de los acreedores, los que puedan hacerlo y someterte a este proceso. Pero si tú quieres, te vas por la 47908, que son dos procesos totalmente distintos. La 47908 insta a una disolución, liquidación, tanto voluntaria como también a instancia de los acreedores en su caso, y son conocidos también por tribunales distintos. Ahora, dentro del punto de vista procesal, tú me ayudas ahí, Félix. Bueno, como lo veo, la misma ley de reestructuración establece que ella es una norma de orden público y que es la que establece el procedimiento común o de derecho común para los procesos de reestructuración y de liquidación. Y que cuando otras disposiciones legales establecen algún proceso de reestructuración o liquidación especial, se aplica esa norma y suple la ley de reestructuración. Esa es la disposición de la ley de reestructuración, que al ser posterior a la ley de sociedades, entonces se impone. ¿Cómo diferenciar? Bueno, aquellas personas que no tengan la capacidad o la legitimidad de la ley de reestructuración para iniciar el proceso de reestructuración, evidentemente solo les queda el proceso de la ley de sociedades. Otra pregunta que hacen es que si los trabajadores, mis trabajadores serán informados de que me he sometido a un proceso de reestructuración. Entiendo que la respuesta es sí, porque la ley establece un amplio mecanismo de publicidad donde definitivamente los trabajadores tienen una creencia privilegiada o digamos que tienen prioridad en los procesos de reestructuración y de liquidación. O sea que sí, son informados, son notificados de la existencia de un proceso de reestructuración o de liquidación. Otra de las preguntas que hacen es si existe la posibilidad, si para los acreedores y deudores llegar a un acuerdo amistoso tiene que ser bajo el marco necesariamente de la ley o si puede darse extrajudicialmente. Esa es una excelente pregunta y la respuesta es, está la vía de la negociación en todo momento disponible. Si la negociación es, lo más recomendable es que la negociación se procure anticipadamente al proceso judicial. A la solicitud, claro. Así es. Ahora, si las partes prevén que esa solución no es posible, entonces le queda el proceso judicial y dentro del proceso judicial se dan las negociaciones con la vara de, como dice Carolina, que yo le llamo, la espada de la liquidación. O sea,
les obliga un poco a las partes a lograr los acuerdos que sin esa presión antes no fueron posibles conseguir. Pero sí, en esto, y sobre todo en estos procesos posteriores al COVID, que muchas empresas se van a encontrar en dificultad, es importante acceder a esas vías de comunicación y de negociación. Y nosotros, como abogados, también hemos participado ya en algunos de estos procesos de conversaciones entre partes para tratar de llegar a un acuerdo en que ambas partes consigan defender sus intereses sin necesidad de advenimiento de un proceso judicial en contra. Bueno, ya para concluir voy a dar paso a una última pregunta, y es que si existe algún plazo para que los acreedores hipotecarios salgan del proceso cuando ven que el plan no cumple con los objetivos, o sea, es decir, el pago de las deudas. El proceso es universal, el proceso no es voluntario. Los acreedores se ven inmersos en el proceso y esa es una de las grandes interrogantes o de las grandes quejas que hay. Yo soy acreedor privilegiado, tengo mi hipoteca, tengo una vía expedita de ejecución con las nuevas legislaciones de procedimiento de embargos inmobiliarios y de repente me veo suspendido en mis derechos porque mi deudor, sea por su decisión o incluso por la decisión de otro acreedor, está en proceso de reestructuración y yo no puedo cobrar. Lamentablemente, esta es una ley de orden público y es universal. Yo no puedo ni siquiera por un contrato acordar quedarme fuera del proceso de reestructuración. Bueno, pues agradecerles a todos los que nos acompañaron en este foro, agradecerte a ti, Félix, a Carolina por haber compartido con nosotros en este conversatorio, invitarlos a que nos acompañen a nuestros próximos webinars. Vamos a tener uno que está titulado Negocios con el Estado durante y después del COVID-19, que es el próximo martes 28 de abril. Contaremos con la participación de la doctora Yocasta Guzmán, y para ello, bueno, pues podrán inscribirse a través del link que está en el bio de la página de Instagram de la Cámara de Comercio. Y vamos a tener también otro con EY sobre encontrando claridad en medio de la crisis, Now, Next and Beyond. Este lo vamos a estar celebrando el próximo 27 de abril. Igual para inscribirse pueden hacerlo a través de la página de Instagram de la Cámara. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Igual recordarles, se quedaron muchas preguntas sin contestar porque llegamos casi a 100 preguntas y obviamente el tiempo no nos alcanza para contestarlas todas, pero aquellos que quieran alguna asistencia sobre estos temas y que se les conteste sus inquietudes, pues invitarlos a que nos las envíen a info@cámara-santo-domingo. Si van dirigidas a Félix o a Carolina o de manera puntual a mí, pues entre nosotros le contestaremos de la manera más oportuna. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y que tengan feliz resto de la tarde. Bye bye. Gracias.